busque en su Biblia el texto de esta mañana que se encuentra en Lucas capítulo 4, verso 14 al 28. Lucas 4, 14 al 28. Y el título de este sermón es El año del favor de Dios. El año del favor de Dios. ¿Será el año del favor de Dios este? Ya lo veremos. Si ha encontrado el pasaje, entonces le invito a seguir atentamente la lectura de la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Este texto ilustra lo que será el ministerio de Jesús. Si se fijan bien, ilustra el ministerio de Jesús de su comienzo de enseñanza y predicación hasta sus últimos días. Porque ¿cómo termina esta historia? La gente odiándolo, la gente resistiéndolo y la gente llevándolo ¿a dónde? A la cumbre de un monte para terminar con su vida. Por esa razón este texto ilustra, ¿qué cosa? Toda la vida y obra de Jesús, desde su momento de predicación hasta su muerte en la cumbre del Calvario por los pecadores. Y aquí Jesús escapa en medio de la multitud, porque aún no era su hora. Roguemos al Señor su bendición sobre su palabra. Amado Señor, gracias por enviar tu palabra. Tu palabra tiene el poder para sanarnos. Tu palabra tiene el poder para restaurarnos. Tu palabra tiene el poder para darnos nueva vida. Tu palabra tiene el poder para sacar de las tinieblas
de la oscuridad, de la agonía, a aquel que se encuentra sin esperanza. Y en esta mañana te rogamos, Señor, que podamos oír tu voz, que podamos escuchar tu palabra y que podamos ser también hacedores de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella. Trata con nuestros corazones, trata con nuestras conciencias. Toma tu palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu y úsala, Señor, poderosamente para transformar nuestras vidas. Oramos de esta manera, rogando todas estas cosas y la asistencia de su santo y glorioso Espíritu en nuestras vidas, en esta iglesia. En el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Lucas pudo registrar el comienzo del ministerio de Jesús, dándonos muchos detalles de su éxito en Galilea. Recuerden que el ministerio de Jesús comienza ahí en la región de Galilea y irrumpe con muchos milagros, con muchas señales, multitudes de personas muy necesitadas, cojos, enfermos, ciegos, sordos, endemoniados, acuden a Jesús para experimentar el poder de Jesús, el poder liberador de Jesús. Lucas pudo haber comenzado relatando el ministerio de Jesús, mostrándonos todas estas cosas. Pero ¿dónde Lucas centra nuestra atención? Lucas centra nuestra atención en el ministerio de predicación de Jesucristo. Y esta es una clave del Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque a lo largo del Evangelio de Lucas miramos a Jesús lleno del Espíritu Santo, pero operando a través siempre de las Escrituras. Y es por eso que encontramos a Jesús, Lucas nos muestra a Jesús a la edad de 12 años debatiendo ¿con quién? Con los ancianos del templo. Luego Lucas nos muestra aquí, Lucas capítulo 4, a Jesús predicando en las sinagogas. Y al término del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 24, ¿con qué nos encontramos? Con Jesús, luego de haber resucitado, enseñándole las Escrituras a los caminantes de Emaús. Entonces todo el centro del Evangelio de Lucas es cómo Jesús nos lleva a la Escritura por medio del poder de su Espíritu Santo. Y es por esa razón que Lucas nos dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Y a dónde vuelve Jesús? Vuelve a predicar en la vieja sinagoga de Nazaret. Esa sinagoga que lo vio crecer. Esa sinagoga que lo vio crecer desde niño hasta adulto. A esa vieja sinagoga vuelve Jesús para predicar el Evangelio. Y el texto dice que Jesús volvió a la sinagoga en el día del Señor para adorar al Señor como era su costumbre. ¿Cuál es la costumbre del Señor? Adorar a Dios en el día del Señor. Ahora, la sinagoga surge en la historia de la redención, surge durante el exilio de los israelitas en Babilonia. Ahí surge la sinagoga. ¿Y por qué surge la sinagoga? Recuerden que los israelitas estaban en Babilonia, lejos del templo. El templo había sido destruido. Y el único lugar que ellos tenían para recordar la ley, para recordar las promesas de Dios, para recordar la lectura de los profetas, era la sinagoga. La sinagoga era un culto sin sacrificios, obvio. Era un culto sin sacrificios, sin sacerdotes, un culto sin derramamiento de sangre. Era un culto que estaba centrado en una sola cosa, la exposición de las Escrituras. Eso ocurría en la sinagoga. Por lo tanto, las personas que crecieron en torno a la sinagoga fueron personas que fueron expuestas constantemente ¿a qué? A la palabra de Dios. Pero aquí notamos algo muy importante que el texto ya está anunciando. Ser expuesto a la palabra de Dios no es lo mismo que estar caminando en el Evangelio. Guarde eso. Estas personas por muchos años han sido expuestas a las Escrituras.
Pero cuando se encuentran con el Evangelio, ellos presentan oposición. Eso es muy importante del pasaje. La Mishnah, que es el libro de la tradición de los judíos, eso es la Mishnah, es un libro que recopila toda la tradición de los judíos, da algunos detalles de cómo era el culto en la sinagoga. Permítame compartir esto. Cuando comenzaba el culto en la sinagoga, el oficial a cargo, cada sinagoga tenía un oficial a cargo, y cuando comenzaba el culto en la sinagoga, el oficial a cargo sacaba el rollo de la Torá, el rollo de las escrituras del Antiguo Testamento, lo sacaba de un mueble sagrado, y ese mueble sagrado es lo que nosotros hoy día conocemos como púlpito. Sacaba el rollo del mueble sagrado, extendía el rollo en el mueble sagrado y luego comenzaba a leer cuidadosamente la Torá. Y una vez que terminaba esta lectura de la Torá, del mismo mueble sagrado sacaba otro rollo, que era el rollo que contenía los libros proféticos. Y se daba una lectura de los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué de los profetas? Porque los profetas anunciaban el día del Señor. Los profetas anunciaban la venida del Mesías. Por lo tanto, la sinagoga era el lugar donde tú eras expuesto a la palabra de Dios, pero también eras consolado con ¿qué cosa? El Mesías vendrá. Y eso lo hacía el oficial de la sinagoga. Y una vez que el oficial de la sinagoga daba lectura al libro de los profetas, ese libro quedaba ahí, ese rollo quedaba ahí, y comenzaba a dar algún tipo de sermón apropiado a la lectura. Luego de que se terminaba ese sermón, se enrollaba el rollo, se guardaba en el cajón sagrado y el servicio terminaba con la bendición arónica. ¿Cuál es la bendición arónica? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Muy similar a nuestro culto, ¿no? El culto cerraba con la bendición arónica, pero cada vez que el ministro de la sinagoga pronunciaba una parte o una sección de la bendición arónica, la congregación respondía, amén. Así sea. Entonces el ministro decía, el Señor te bendiga y te guarde, y la congregación respondía, amén. El Señor alce sobre ti su rostro, y la congregación respondía, amén. Y así terminaba el culto en la sinagoga. Muy similar a nuestro culto. ¿Por qué? Recuerden ustedes que las iglesias del primer siglo, ¿de dónde surgen? Surgen de las comunidades en torno a las sinagogas. Recuerden que el ministerio del apóstol Pablo entre los gentiles comienza ¿dónde? En primer lugar, en las sinagogas. Pablo va a las sinagogas a predicar el evangelio para ahí mostrarles el cumplimiento de las escrituras, mostrarles que el Cristo que estaban leyendo los profetas había venido para darles gran liberación. Ahora, introduzcámonos en este momento. Jesús llega a la sinagoga. Imagínense el privilegio. Estamos todos reunidos y de pronto por esa puerta aparece Jesús para predicar aquí. Y me dice, córrete, sale. Yo voy a predicar ahora. Oh, por supuesto. Sí, sin duda. Jesús llega a la sinagoga. Y el oficial le pide leer los profetas. Mira el versículo 17. Jesús llega a la sinagoga y el oficial le pide leer los profetas. Se dan cuenta que está siguiendo el orden de la sinagoga. Y el texto dice, se le dio el libro del profeta Isaías. Jesús pide el rollo del profeta Isaías. Jesús pidió intencionalmente el rollo del profeta Isaías. Jesús no es un predicador cualquiera que llegó ahí al momento de predicar y dijo, bueno, donde el Señor me dé. No, eso no lo hizo Jesús. Jesús intencionalmente buscó el rollo del profeta Isaías. Y entonces se puso en pie para leerlo. Y comenzó Jesús a leer lentamente. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así comenzó Jesús a leer calmadamente este texto. Y luego de eso, ¿qué ocurrió? Expectación. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al leer esta porción de los profetas, Jesús hizo una combinación de dos textos. Jesús combinó Isaías 61, 1 y 2 con Isaías 58, 6. Pero también hizo algo más Jesús. Jesús omitió intencionalmente la última parte del versículo 2 de Isaías 61. La última parte, si ustedes ven en sus Biblias, Isaías 61, 2, anuncia algo muy importante. Isaías 61, 2 anuncia el día de la venganza del Dios nuestro. Son dos cosas que se prometen ahí en Isaías 61. El año del favor de Dios, que es el perdón total, el jubileo, donde todas tus deudas son perdonadas, donde todos los presos son liberados, pero también se anuncia, ¿qué cosa? El día de la venganza de Dios, donde Dios promete destruir a todos los enemigos de Israel. ¿Y qué hace Jesús al leer eso intencionalmente? Lo omite. ¿Qué podemos apreciar de Jesús el predicador? Jesús es un predicador intencional. Él no está predicando por predicar. Él no está llenando el vacío. Él no es mera palabrería, sino que Él usa sus palabras adecuadamente y predica específicamente la porción necesaria para su audiencia. Entonces, cuando Jesús omite esta segunda parte de Isaías 61, yo le pregunto, ¿llamó o no llamó la atención de su auditorio? Sí. Llamó inmediatamente la atención. Oh, ¿qué le pasó a Jesús? Se está comiendo la predicación. Oh, se equivocó. No, no se equivocó. Intencionalmente omitió esta parte de Isaías 61, verso 2. Llamó la atención de su audiencia y a continuación Jesús devolvió el rollo y ¿qué hizo? Se sentó. Si ustedes pueden ver Mateo capítulo 23, verso 2, se darán cuenta que Jesús dice que los ancianos o los escribas en las sinagogas se sentaban en la cátedra de Moisés. Es decir, el momento de la exposición en las Escrituras, ¿cómo era? Sentado. Y Jesús se sentó. Y al momento de sentarse, todos los ojos estaban mirándolo, llenos de expectación y haciéndose preguntas. ¿Qué va a decir Jesús? ¿Con qué nos va a sorprender este predicador? Porque el texto habla de qué cosa. El texto habla de la venida del reino, pero no hay reino. El texto habla de la venida del Mesías, pero parece que las cosas siguen igual. El texto habla de la restauración del reino de David, pero hay paganos gobernando el país. Recuerden que el imperio romano domina a los israelitas. Entonces toda la gente está ahí con su atención puesta en Jesús. ¿Y qué pasa cuando hay gran expectación y tensión en una audiencia? ¿Cómo se pone el ambiente? Se corta con cuchillo, ¿no? Decimos en buen chileno, la cosa se puso espesa. Se puso espesa. Es como cuando en el matrimonio la mujer dice, tenemos que conversar. El ambiente se puso nebuloso. Se puso espeso el ambiente aquí porque había gran expectación de tener una respuesta a lo que Jesús estaba predicando. Y toda la gente está esperando que Jesús diga algo y Jesús está sentado ahí callado sin decir nada hasta que Jesús habla. Y Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Así comienza el sermón de Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Sin introducción, sin puntos, sin contexto, sin preámbulo. No, Jesús va directo a la aplicación. Hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. ¿Qué significa esta exhortación que Jesús da a su audiencia? Dos cosas. Número uno, que toda la consolación prometida en las escrituras del Antiguo Testamento a Israel se cumplen en Jesucristo. Que todos los anhelos, todas las esperanzas, todas las promesas, los pactos, lo que contemplaron los profetas por la fe, se cumple ahí en la venida de Jesús. Eso por una parte. Y en segundo lugar, que el día de la venganza de Dios no era ese día. ¿Qué día era ese? Ese día no se cumplía el día de la venganza de Dios, ni tampoco era el día de la ira de Dios que se iba a derramar sobre las personas, sino que ese día comenzaba, ¿qué cosa? Ese día comenzaba el año del favor de Dios. Con la manifestación de Jesús comenzaba el año de la misericordia de Dios, el año de la extensión de su misericordia. Y Jesús está tan deseoso de predicar esto que dice, hoy se cumple esto delante de sus propios ojos. No es el día de venganza, yo no estoy aquí para condenarles, no estoy aquí para destruirles, no estoy aquí para hacer descender la ira de Dios sobre tu vida. Hoy traigo el favor de Dios a tu vida. Qué emocionante mensaje. Eso dice Jesús. ¿Ves cómo Jesús aplicó su mensaje directamente a los pecadores que necesitan ser rescatados de la ira de Dios? ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban enojados porque en una aldea rechazaron el mensaje de Jesús? ¿Y qué dijeron estos discípulos? Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Mira, Señor, no están poniendo atención a la prédica. Mira, Señor, están durmiendo. Mira, Señor, están desatendiendo tu palabra. ¿Quieres que descienda fuego del cielo y los queme vivos? Jesús dice, no sé de qué espíritu sean ustedes, porque yo no he venido a condenar, sino a salvar lo que se ha perdido. Mira al predicador Jesús. Hoy se cumple esta palabra. Hoy no es el año de la venganza. Hoy es el año del favor de Dios. No hay juicio, sino la oferta de una gran misericordia. La oferta de una gran misericordia. Y Jesús entonces tomó esta palabra y la aplicó a todos los pecadores que se encontraban en esa audiencia esa mañana. Y esto es típico de la predicación de Jesús. La predicación de Jesús es una predicación profética. Piensen eso. Una predicación sin puntos, una predicación sin introducción, una predicación sin explicación de contexto, sino una predicación que va directo ¿a qué? A la aplicación al corazón. Eso es Jesús. Y Jesús en este sermón identifica 5 tipos de personas en su audiencia. Yo creo que recuerde eso, que en esta audiencia hay 5 tipos de personas que lo estaban escuchando. Y Jesús los identifica y tiene un mensaje para cada una de estas personas. Jesús es el mejor predicador de todos los tiempos. Él identifica a estas personas. Y en este sermón, en esa congregación, Jesús identificó a estas 5 personas. Síganme, por favor. En esa congregación están los pobres en espíritu. En esa congregación están los quebrantados de corazón. En esa congregación están los cautivos. En esa congregación están los ciegos. En esa congregación están los oprimidos. Yo te pregunto, ¿este tipo de personas se reúnen domingo a domingo? Sí, y 1000 veces sí.
En la iglesia hay pobres en espíritu, en la iglesia hay ciegos, en la iglesia hay cautivos, en la iglesia hay oprimidos, en la iglesia hay quebrantados de corazón, y para cada una de estas personas Jesús tiene una palabra. ¿No es hermoso el predicador Jesús? Sí, hermanos, sí. Y comienza entonces ahora Jesús a desarrollar su sermón, sin puntos. Jesús dice: he sido ungido para predicar buenas noticias. ¿A quién? A los ricos, a los poderosos, a los que tienen recursos, a los que tienen la vida resuelta. No, Jesús es un predicador de buenas noticias a los pobres en espíritu. Puedes contemplar esto por un momento en esta mañana. Puedes contemplar aquí al Rey del universo predicando buenas noticias para los pobres. Generalmente las buenas noticias son para los que tienen poder adquisitivo. Generalmente las buenas noticias son para los poderosos, para los ricos. Generalmente el mundo tiene un discurso para las familias bonitas y resueltas. Pero Jesús tiene una predicación especial para los pobres. Tiene un mensaje para ellos. Tiene un mensaje para ti. No a los más ricos ni poderosos de este mundo, no a los más sabios de este mundo, sino a los pobres. ¿Quiénes son estos pobres? Bueno, no son simplemente personas que carecen de algún bien material, económico, sino que en la teología del Nuevo Testamento los pobres son aquellos que se encuentran en la bancarrota moral. Los pobres son aquellos que se encuentran en la bancarrota moral y espiritual. Si Jesús te está predicando en esta mañana y te dice: tú eres ese pobre, ¿puedes decir amén? Los pobres son los que se encuentran en esa bancarrota moral. Los pobres son aquellos que se miran a sí mismos y dicen: no hay nada bueno en mí. No sé cómo Dios me llamaste. No hay nada bueno en mí. No tengo ni un mérito. Esos son los pobres. Aquellos que están en una ruina moral y espiritual, que no tienen mérito alguno para ser recibidos por Dios. Para esas personas Jesús les dice: hey, tengo buenas noticias para ti. Mira qué hermoso. Segundo, Jesús identificó en esta audiencia otro grupo. Y Jesús dice: el Espíritu del Señor me ha enviado a sanar. Mira qué hermoso. Jesús viene para sanar. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. A los que tienen el corazón hecho pedazos. A los que ya no sonríe la vida. Jesús viene para sanar el corazón de ellos. Jesús viene para sanar a los que lloran su miseria. Jesús viene para sanarte. Domingo a domingo Jesús te predica el Evangelio para sanarte. Él sana a los quebrantados de corazón. Él sana a los que se miran a sí mismos y lloran por su miseria. Lloran por su derrota. Lloran porque están convencidos de que si Dios les deja, sus vidas se desintegran. Esos son los quebrantados de corazón. Tú no estás quebrantado de corazón cuando te cortan el internet. Tú no estás quebrantado de corazón cuando tienes dinero para pagar arriendo. Tú no estás quebrantado de corazón cuando perdiste tu trabajo. Tú estás quebrantado de corazón cuando te encuentras en una situación límite, donde sabes que no tienes ningún recurso. Bueno, para esas personas Jesús dice: yo estoy aquí para sanar tu corazón. Me especializo como médico cirujano en sanar corazones quebrantados. Ese es Jesús. Nuestro glorioso Jesús. Jesús también tiene una palabra para una tercera audiencia. Jesús dice: yo he venido a proclamar libertad a los prisioneros. Yo he venido a proclamar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son esos cautivos?
aquellos que se encuentran en grandes ataduras de pecado. Yo quiero decir con toda mi fuerza en esta mañana que el pecado en que te encuentres no tiene cadenas de hierro que Jesús no pueda destruir. Él rompe las cadenas de la cautividad del corazón del hombre. Él verdaderamente trae libertad. Él viene a hacer libre a aquellos que se encuentran cautivos en grandes ataduras del pecado. Él viene a hacer libre a aquellos que se encuentran bajo la servidumbre de Satanás. El hombre moderno se cree que es libre porque maneja un celular con aplicaciones. El hombre moderno se cree que es libre porque puede tomar un avión y viajar de Santiago a Puerto Montt. El hombre cree que es libre porque puede ir de un continente a otro, pero el hombre está esclavo de sus pasiones. El hombre está esclavo de este mundo. El hombre es esclavo de Satanás. El hombre es esclavo de su propio pecado. Y si el Hijo de Dios no lo liberta, está bajo condenación. Esa es la miseria de los cautivos. Bajo servidumbre de Satanás, bajo servidumbre del mundo. La gente cree que es libre y que puede escoger. La gente dice somos libres porque hoy en día podemos escoger entre diversos géneros, pero no son libres de su miseria. No son libres de la oscuridad de sus corazones. La gente cree que es libre porque puede elegir entre determinados tipos de peinado y de ropa. No se dan cuenta que el mundo los estudia. No se dan cuenta que el mundo les dice cómo vestir, qué hablar, qué mirar, cómo conducirse. Esclavos del mundo. Sin experimentar libertad, sin experimentar descanso. El pecador se cree libre, pero es prisionero del mundo, del diablo y su naturaleza pecaminosa. Pero peor aún, peor que todas estas prisiones, el pecador se halla cautivo ¿de qué? El pecador se halla cautivo y preso de la ira de Dios. El pecador se halla preso bajo el juicio de Dios, esperando ¿qué cosa? Condena. Está ahí, está cautivo, esperando la condena. Y necesita urgentemente ser liberado. ¿Y quién es aquel que lo libera? Aquel que dice, te presento el año del favor de Dios. Vayan conmigo, por favor, a Isaías capítulo 42. Precisamente Isaías, en el capítulo 42, expresa el ministerio del Mesías como un ministerio de liberación. Isaías 42, versos 5 y 7. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Qué hace Jesús? Él rompe tu prisión. Él rompe tu oscuridad. Él viene a ti con su poder y con su misericordia y te saca de las prisiones de hierro, de angustia y de aflicción, porque Él da libertad a los cautivos. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar la cautividad de nuestro pecado? ¿Cuántos de nosotros podemos recordar el día en que el Señor vino y nos sacó de las prisiones de oscuridad? ¿Cuántos podemos recordar un pasado de degradación, de sinsentido, de pecado, de ruina moral? Yo recuerdo con 16 años, con dinero en el bolsillo, pero el corazón vacío, sin sentido en la vida. Y Dios sacándome de esa oscuridad y de esas tinieblas.
Y las cosas de este mundo nunca trajeron consuelo ni reposo. Pero cuando Él me abrió las puertas de esa prisión oscura, vino el gozo al corazón, vino el sentido a la vida. Jesús liberta al pecador. Y no solamente Jesús liberta al pecador, Jesús da vista a los ciegos. Y aquí Jesús está hablando no solamente de la ceguera física, porque esa sería la gran señal del Mesías. Recuerde que en el Antiguo Testamento los profetas hicieron muchos milagros, pero había un solo milagro que había sido reservado para el Mesías. ¿Y ese milagro cuál era? Dar vista a los ciegos. La gente podría identificar al Mesías ¿cuándo? Cuando vieran a Bartimeo recobrar la vista a través de Jesús. Jesús viene para dar vista a los ciegos, pero no solamente a aquellos que padecen una ceguera física, sino también a aquellos que padecen una ceguera espiritual. ¿Cuál es esta ceguera espiritual? No hay peor ceguera que no darse cuenta de qué cosa, que estás bajo condenación. No hay peor ceguera que no darte cuenta que eres pobre, que eres miserable, que sin Dios tu vida no tiene sentido. La humanidad caída se encuentra en una ceguera natural. Como dice el Salmo 82, verso 5, no saben, no entienden y hablan en tinieblas. Mira por favor Hechos capítulo 26, versículo 18. En Hechos 26, 18, el apóstol Pablo describe el poder transformador del Evangelio. Y en Hechos 26, 18, Pablo describe lo que hace el Evangelio. Mira el texto. Pablo está hablando aquí de su llamado. Él dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús liberta a los oprimidos. Ese es el último grupo que Jesús identificó en esta audiencia. ¿Quiénes son los oprimidos? Son personas que se encuentran destrozados por la vida. Son personas que se encuentran aplastados por las circunstancias de la vida. Son personas que no ven salida. Son personas que se hallan en una depresión profunda y en una angustia profunda. Son personas que encuentran que la vida es una broma. Son personas que encuentran que la vida es una carga. Son personas que no le ven sentido a nada en este mundo. A esas personas Jesús les libra de su opresión. Vivimos en un mundo caído, hermanos. Y este mundo caído no nos dará nada bueno. Este mundo caído, lo mejor que pudo darle al hijo pródigo fueron algarrobas. Este mundo caído oprime nuestra alma. Este mundo caído nos aplasta. Y las personas que están oprimidas son aquellos que no ven salida a esto. Pero para esas personas Jesús tiene buenas noticias. Jesús viene a quitarles esa opresión. Jesús viene a liberarles de esa carga pesada. Y Jesús viene a darle descanso a sus almas. A todas esas personas que están oprimidas y que se siguen sintiendo oprimidas, Jesús les dice, ven. Jesús no les dice, siéntete mejor y luego sígueme. No, Jesús les dice, ven como estás, ven con tu carga, ven con tu miseria, ven con tu oscuridad, pero ven y yo te voy a liberar. Ven. A esas personas Jesús invita y a esas personas les ofrece el perdón total y llevar su carga. Ahora, una vez que Jesús describió a todas estas personas, imagina tú el gozo de escuchar este sermón con todas sus aplicaciones. Si hubieses escuchado esta predicación, probablemente hubiésemos reaccionado igual que los asistentes de la sinagoga de Nazaret. Yo no soy ese. Yo no soy ese que tú estás describiendo, Jesús. Comenzó esta gente a decir, oye, mira qué palabras tan bonitas de Jesús, pero, momento, ¿no es acaso el hijo de José?
¿No es acaso este Jesús que es el simple hijo de un carpintero que no tiene una formación en la escuela rabínica? ¿Y qué hicieron? Menospreciaron sus palabras. Estas personas se emocionaron por las palabras de Jesús. Estas personas se emocionaron por lo que Jesús estaba diciendo, pero no se vieron afectados por su significado. Estas personas se emocionaron por las ofertas de liberación, pero no se vieron afectados por el profundo significado. Fíjate que no vieron a Jesús como el Mesías. No vieron a Jesús como el Salvador. No vieron a Jesús como aquel que puede liberar a los pobres, sanar a los ciegos. Ellos vieron a Jesús como el simple hijo de José. ¿Por qué viene este rechazo? Y esta es una advertencia para nosotros. Ellos creyeron que estar expuestos a las Escrituras no necesitaban nada de lo que Jesús estaba ofreciendo esa mañana. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Oye, hemos escuchado que hiciste varios milagros. Hemos escuchado que has dado grandes señales allá en Capernaum. Danos un milagro en esta mañana y vamos a creer. Fíjate que ese es el consejo de Satanás. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué creemos nosotros? ¿Por señales, prodigios y milagros? ¿O creemos porque Dios habla en su palabra? Es por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios, amados hermanos. Es por la simple palabra de Dios. Ellos le dijeron, médico, cúrate a ti mismo. Jesús interpretó inmediatamente la atención de esa audiencia y la actitud de esa audiencia. Y Jesús dice, de seguro me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Fíjate ahí, ¿qué hace Jesús el predicador? No ignoró el rechazo de la congregación. Jesús no dijo, ok, sermón terminado, adiós. No hizo eso. ¿Qué hizo Jesús? Confronta la autosuficiencia espiritual de esta gente. Los confrontó. Jesús fue valiente y confrontó la autosuficiencia espiritual de estas personas. ¿Y cómo lo hace Jesús? Citando dos ejemplos del Antiguo Testamento. Elías y la viuda de Sarepta, primer ejemplo. Segundo ejemplo, Eliseo y Naamán. ¿Qué tienen en común estos dos ejemplos? Estos dos ejemplos tienen en común que ambos ilustran lo siguiente, que para ver la misericordia de Dios, que para ver el milagro, tanto en la viuda de Sarepta como en Naamán el leproso, ambos casos tuvieron que reconocer ¿qué cosa? Su pobreza y su miseria. Si no reconocen su pobreza y su miseria, no hay milagro, no hay bendición. La viuda tuvo que someterse a la palabra de Elías y Naamán tuvo que someterse a la palabra ¿de quién? De Eliseo. La viuda tuvo que cocinar primero para Elías con su último recurso, ¿lo recuerdan? Y Naamán tuvo que bañarse en ese río apestoso Jordán. En ambos casos tuvieron que humillarse. En ambos casos tuvieron que reconocer su miseria. Entonces la aplicación de estos dos ejemplos fue como un golpe de knockout a la congregación. ¿Por qué? Porque la aplicación es obvia, ¿o no? ¿Cuál es la aplicación? Si quieren una señal del Mesías, si quieren una señal en vivo y en directo en esta mañana, ustedes deben aceptar que son pobres, ustedes deben aceptar que son ciegos, ustedes deben aceptar que son miserables. Si ustedes no aceptan eso, entonces no hay bendición. ¿Lo comprende? Ese es Jesús el predicador.
cómo reacciona la audiencia a la conclusión final de este sermón. ¿Qué quisieron hacer con Jesús? Mira el texto, versos 28 y 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Puedes creerlo? En lugar de llenarse de gozo por la gran oferta de misericordia, ¿qué pasó? Se llenaron de ira. Se llenaron de ira. ¿Y por qué? Porque el Evangelio es profundamente ofensivo a nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere gloria. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere reconocimiento. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere que lo estén alabando siempre. Pero cuando Jesús te dice que eres pobre, que eres miserable, que lo necesitas, tu naturaleza pecaminosa se resiente, se resiste. Ellos se llenaron de ira. Se llenaron de ira y consentaron matarlo. ¿Cómo? Llevémoslo hasta el pináculo del monte y lancémoslo. Yo te digo en esta mañana, quizás tú no estás dispuesto a lanzar a Jesús por un barranco, pero tu corazón muchas veces no quiere la aplicación de la palabra de Dios para tu vida. Muchas veces cuando tú escuchas el Evangelio dices, yo no soy esa persona. Este sermón estaba bueno para este hermano que justo faltó este domingo. Pucha que estuvo bueno, ojalá hubiese venido ese hermano. No, era para ti. Era para ti, tú eres ese hombre. ¿Lo recuerdas? Domingo pasado, tú eres ese hombre. Era para ti. El Señor ofrece buenas noticias a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. A ellos les ofrece el año del favor de Dios y no el juicio de Dios. Pero en esta mañana escuche la advertencia. ¿Cuál es la advertencia de este texto? Mira el versículo 27. Pon atención ahí en la advertencia del pasaje. Había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos quedó limpio, sino Naamán el sirio. O sea, había mucha necesidad en Israel, pero la misericordia, ¿dónde se manifestó? Para una persona fuera de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Si no reconoces tu necesidad de la gracia, entonces no hay. No hay restauración, no hay año de favor. Naamán se salvó porque sabiendo que era leproso y entendiendo que era leproso, sabía que no había ninguna posibilidad y esperanza para él fuera del Dios de Eliseo. Tuvo que humillarse. Confió en Dios. Reconoció su pobreza, reconoció su condición. Pero hay muchas personas en las iglesias que aparentemente tienen una vida buena. Pero ¿qué no saben estas personas? No saben que son espiritualmente pobres. No saben que son espiritualmente ciegos. No saben que son espiritualmente oprimidos. ¿Por qué? Porque su religiosidad y su confianza en su religiosidad se opone al Evangelio. Precisamente esas personas son las que más rechazan el Evangelio. Aquellos que se creen buenos. Aquellos que creen que tienen una vida completamente ordenada y dicen, yo no necesito el Evangelio, yo no necesito el arrepentimiento de pecados, yo no necesito la fe. Y la verdad es que sí la necesitamos. Sí, hermanos. Los religiosos se enfurecen al pensar que necesitan la gracia de Dios. ¿Cómo actúa un religioso? ¿Cómo actúa el religioso de la sinagoga? Está impresionado por las enseñanzas de Jesús, pero las desprecia. ¿Por qué? Porque dice en su corazón, yo no las necesito. Son otros los pobres. Yo no soy ese pobre. Yo no soy ese pobre. Con esto me gustaría concluir con algunas aplicaciones de este mensaje a nuestra congregación. En primer lugar, podemos ser una iglesia amante de la teología, comprometida con la defensa del cristianismo ante las ideologías modernas y seguir rechazando a Cristo domingo
a domingo. ¿Cómo lo rechazamos? Al no confesar nuestros pecados, al no confesar nuestras debilidades, al no confesar nuestras miserias, al no confesar nuestras aflicciones, al no confesar nuestra necesidad urgente de la gracia de Dios. ¿Cómo estás tú, hermano? Oh, sí, estoy bien, en victoria, prosperado. Todos luchamos. Todos estamos dando la buena batalla de la fe. Y para pelear la buena batalla de la fe es necesario confesar y es necesario reconocer. ¿Cómo lo hacemos? Debemos venir a Cristo y confesar nuestros pecados y nuestras debilidades. Debemos asirnos de Cristo y de la buena noticia que Él nos da, reconociéndonos. Cuando Jesús dice, ¿eres pobre? Sí, amén, ese soy yo. Cuando Jesús dice, ¿eres un miserable necesitado de mi gracia? Sí, amén, ese soy yo, Señor. Yo lo necesito. Incluso cuando Jesús dice algo tan ofensivo como, el pan no es digno para los perrillos. ¿Qué dijo la mujer sirofenicia? Amén, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de tu mesa. Grande es tu fe. ¿Te das cuenta? Que Dios tiene una compasión especial y directa para aquellos que reconocen sus debilidades. Segunda aplicación, podemos ser amantes del culto. ¿Ama el culto? Yo lo amo con todo mi corazón. Ama la liturgia ordenada, ama los cánticos, ama el momento del culto, lo amamos, sí. Podemos amar el culto, podemos amar la liturgia, pero podemos estar rechazando a Cristo cuando de este lugar se nos dice que somos ciegos, esclavos, prisioneros de nuestros malos deseos y que solamente Él nos puede dar el favor de Dios. Si deseas experimentar el favor de Dios, entonces debes aceptar el diagnóstico que Dios hace de tu vida. De lo contrario, no hay cura. Si deseas experimentar el año del favor de Dios, debes aceptar el diagnóstico que Él hace de tu vida. De lo contrario, vamos a seguir un año más con fórmulas religiosas que no cambian el corazón. Seguiremos un año más con fórmulas religiosas que no dan vida. Nos vamos a llenar de orgullo, nos vamos a llenar de rencor, nos llenaremos de resentimiento, de codicia, de malicia, de hipocresía. ¿Por qué? Porque seguiremos domingo a domingo durante todo el año ocultando quiénes somos, sin ver la oferta de misericordia que Jesús nos da. ¿Te das cuenta que puedes amar el culto, puedes amar la liturgia y al mismo tiempo estar rechazando a Jesús? Cuando Jesús dice, eres egoísta, eres enojón, tienes una ira descontrolada, eres maldiciente, necesitas mi gracia, necesitas mi poder para mortificar ese pecado. Y tú dices, no, lo estás rechazando. Lo estás rechazando domingo a domingo. ¿Cómo terminó esta historia? ¿Y cómo podría terminar nuestra historia? ¿Jesús volvió a Nazaret para predicar otra vez en esa misma sinagoga? El texto dice, no. Si rechazamos a Jesús, Jesús habrá pasado por aquí tal como pasó por la sinagoga de Nazaret para no volver más. Yo me pregunto esto. ¿Nos daríamos cuenta como iglesia si el evangelio nos es quitado? ¿Nos daríamos cuenta si el evangelio nos es quitado? ¿Nos daríamos cuenta como iglesia si las palabras sanas de Jesucristo son sacadas de este lugar para siempre? ¿Y continuamos siendo un grupo de personas religiosas, moralistas? ¿Nos daríamos cuenta? Pues bien, eso es lo que ha sucedido en muchas congregaciones. No está el evangelio ya. Y no está porque han rechazado a Jesús.
Si hacemos esto en esta mañana, Jesús habrá pasado de aquí tal como pasó por la sinagoga de Nazaret para no volver más. ¿Y qué será de ti? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de nosotros como congregación? Sin conversiones. Un año más sin conversión, un año más sin crecimiento en la gracia, un año más sin restauración, un año más sin vida, un año más sin poder espiritual, un año más sin el favor de Dios. Pero hoy, en esta mañana, Jesús el predicador, mediante su Espíritu Santo, te dice: tengo buenas noticias para ti. Estas son. ¿Quieres el año del favor de Dios? Reconoce que eres pobre. Reconoce que eres ciego, reconoces que eres de corazón quebrantado, reconoces que eres cautivo, reconoces que estás oprimido. Y para ti tengo la oferta del año del favor de Dios. ¿Lo aceptaremos o lo rechazaremos? Corramos a Jesús entonces y tengamos este momento para decir: sí, Señor, yo soy ese. Sáname. Quiero tu favor. Busquemos a Dios, hermanos. Oremos. Señor, si tuviéramos una enfermedad terminal, gravísima, donde el médico tratante nos mostrara diagnóstico tras diagnóstico y al mismo tiempo nos ofreciera la cura y la mejora total de nuestra enfermedad, sin duda que aceptaríamos el tratamiento y clamaríamos desesperados para que se nos aplique el remedio. No obstante, Señor, somos pecadores, somos débiles, Señor. Hay tinieblas y resistencia en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando somos alumbrados por tu palabra, muchas veces, Señor, nos resistimos. Señor, pero en esta mañana, danos el clamor para decir: sí, yo soy ese pobre. Sí, yo soy ese cautivo. Sí, yo soy ese abrumado y aplastado por las circunstancias de la vida. Sí, yo soy ese que necesita un corazón sano porque estoy completamente quebrantado. Sí, Señor, yo soy ese ciego. Sí, Señor, yo soy ese ciego obstinado que no quiere ver su propia maldad, su resentimiento, su odio. Oh, Señor, no nos dejes. No nos dejes, Señor, ni nos quites tu evangelio. No pases de esta humilde congregación como pasaste por Nazaret, la sinagoga, para no volver más. Señor, acudimos a tu llamado y con toda nuestra debilidad y con todo lo que tú describes de nosotros, nosotros te decimos: sí, Señor, amén. Eso somos. Y queremos que nos libres, y queremos que nos sanes, y queremos que nos salves. Y queremos que nos des restauración de vida, que quites las tinieblas de nuestra mente, que nos des verdadera alegría, descanso y reposo que el mundo nunca nos entregará. Acudimos a tus palabras, Jesús bendito, porque tú y solamente tú nos das el año del favor de Dios. De lo contrario, Señor, si domingo a domingo rechazamos esta oferta de misericordia, solo nos queda esperar el año del juicio que caerá sobre nosotros. Pero tú, bendito Dios, no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Danos arrepentimiento en esta mañana y danos el gozo y la voluntad para correr a ti. Ahora, Padre, bendiga usted su palabra en nuestros corazones para glorificarle y traer vida y gloria a su nombre. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.